Pues nada, micro igual, tu última reflexión, las cosas que no esté de acuerdo, las cosas a favor y conclusiones, etcétera, etcétera. Y también lo que siempre hacemos, ¿no? La despedida a los oyentes y donde pueden seguirte en tu blog y en algunos espacios más. Adelante. Sí, yo creo que hay una tendencia a confundir la parte con el todo y a escuchar solo las opiniones de quienes expresan determinadas posiciones políticas sin considerar que hay un bloque que al menos puede que sea tan importante numéricamente con el de las otras posturas, cuyos núcleos de interés son otros y tienen mucho más que ver con su vida cotidiana, con su supervivencia, con con los procesos de expulsión del mercado de trabajo, con la imposibilidad de volver a él una vez expulsado en determinadas edades, con la pérdida de capacidad adquisitiva, con el hecho de que hay gente que sigue perdiendo su vivienda y siendo expulsado de su vivienda incluso en los ayuntamientos del cambio. No culpo de eso todo a los alcaldes del cambio, pero bueno, ya parece que no están al frente de ninguna de esas manifestaciones quienes antes estuvieron vinculados a la PA, por ejemplo, ¿no? Y el problema es que además hay otro sector que cuando nos escucha en los debates y no tiene la sensación de que tiene que ver con sus problemas, pues lo que ocurre es que se va alejando de la política y acaba cayendo en la antipolítica, porque en definitiva le es ajeno a aquello que se está planteando. Y creo que eso es lo que pasa con la mayor parte del discurso que yo he escuchado aquí esta tarde en relación a las posturas favorables a lo que sería pues la nueva transición y la crisis de régimen y todo esto, ¿no? Porque acabo pensando que el factor socioeconómico, lo que afecta a la vida de las personas y de las clases trabajadoras, pues tiene poco que ver con ello. Es un excipiente, sí, sí. Hablaba Jaime de que en Viento Sur pues escriben cosas como ruptura con el régimen y con la Unión Europea, la creación de un bloque histórico antagonista y popular que cree instrumentos desde abajo para promover todos esos procesos constituyentes, la dimensión socioeconómica que decía que también se plantea en Viento Sur con la socialización de los bienes comunes, expropiaciones y tal, pero hasta donde yo sé, digo porque yo conozco un poco anticapitalistas, un poquito sí. Viento Sur, que es su revista teórica, es de anticapitalistas, no es de Podemos. Y en Podemos no hablan de la salida de la Unión Europea, me parece. Y de expropiaciones me parece que tampoco. Dice que decía que Podemos hablaba de la pobreza energética, sí, sí, también de la pobreza habitacional, de la infantil, de la vegetal. Yo he oído hablar ya de tantas pobrezas. Claro, la infantil debe ser esto que se puede solucionar si el padre es rico, ¿no? Pero ¿qué es esto de parcelar la pobreza? ¿Es quitarle importancia a la pobreza? ¿Es esconder el origen de la pobreza? Porque eso tiene que ver con la situación en la que estamos viviendo y lo produce un sistema económico determinado. En cuanto a la cuestión de las derrotas, yo leí hace muchos años un libro de Manuel Azcárate, que fue el responsable de política internacional del PC, que se llamaba Derrotas y Esperanzas, escrito años después de ser expulsado junto con los renovadores. Y el problema es cuando te autoderrotas a ti mismo. El problema es que esa autoderrota, en la medida en que conecte con gente y con sectores sociales, con las clases subalternas, una parte de las cuales te dieron su apoyo, es una derrota también a las clases. Y bueno, que te derrotes a ti mismo como organización tiene un pase. Que con una política determinada y con un planteamiento que en lugar de centrarse en lo económico y en lo social, como énfasis principal busca las soluciones a través de lo institucional, yo lo que creo es que eso ya no tiene tanto pase. Eso no tiene tanto pase. Por cierto, Enrico Berlinguer era secretario del PCI, el Partido Comunista Italiano, que en la práctica era un partido socialdemócrata. Hay una cuestión que me preocupa, ¿no? Porque no se puede decir que Podemos no es keynesiano o que no se limita a políticas keynesianas. Las políticas de Podemos, en su momento,
el primer documento general, oficial, que luego perdió absoluta relevancia, fue escrito por Juan Torres y por Vicent Navarro, el cual, el segundo, está hoy en la dirección del Consejo Ciudadano de Podemos. Y una referencia es Stiglitz, pero cualquiera de estos tres son keynesianos, lo mismo que las medidas de la Comisión de Economía de Sol, del 15M, eran propuestas keynesianas, hasta Stiglitz les fue a hablar. Yo no recuerdo de ningún gran economista marxista que les fuese a hablar. Y realmente el keynesianismo no es otra cosa que intentar recuperar la tasa de beneficio del capitalismo a través de formas de inyectar economía desde lo público a lo privado. Eso es ni más ni menos que alargar la muerte. Eso es ni más ni menos que prolongar la agonía de un sistema capitalista que se está agotando, pero que se va a llevar como víctimas todo lo que pueda por delante. Entre otras cosas, porque hace mucho tiempo que el capitalismo ya no piensa en términos de futuro, sino inmediatos. Esa frase que en su momento se escuchaba en la película Wall Street, 5 minutos, dentro de 5 minutos seré un dinosaurio. Es decir, la rentabilidad inmediata. Y bajo esa lógica, pues el neokeynesianismo puede ordenar un poco más todo el proceso económico de la crisis capitalista, pero en todo caso lo que prolongará, aunque momentáneamente puedan aparecer algunas mejoras para las clases trabajadoras, lo que prolongará es a la larga el sufrimiento de esas clases trabajadoras. Y bueno, yo creo que muy poco más que decir. Creo que la pregunta era dónde se me podía encontrar. Bueno, pues en mi blog, La Barricada cierra la calle pero abre el camino, y escribo, aunque llevo una temporada un poco vago escribiendo, habitualmente en Canarias Semanal, en La Jaime, en Diario Octubre, en Crónica Popular, entre otros. Y bueno, se me puede encontrar algún artículo, porque procuro no ser pesado con mis camaradas, en el blog del Espacio de Encuentro Comunista, en la web del Espacio de Encuentro Comunista, que es encuentrocomunista.org. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y nada, ha sido un placer escuchar tus excelentes reflexiones, al igual que el compañero Orencio y Jaime. Nada, te paso, Rafael.